Amén. Gloria a Dios. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Así que tenemos que decir todo por mí. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, queridos amigos. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Sean muy bienvenidos una vez más a nuestro estudio Patriarcas y Profetas. Es un estudio bendecido, como siempre, en esta tarde. Amén. Muy bienvenidos. Muy bienvenido, licenciado Humberto. Dios le bendiga. Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 14. Está muy interesante, la destrucción de Sodoma. Así es que vamos a iniciar y ya el tiempo que resta es suyo. Gracias, muchas gracias. Feliz Día del Padre a todos los padres de la República Dominicana, porque no son ni los padres de Estados Unidos, ni los padres de China, ni los padres de Europa, ni los padres de Rusia, ni los padres de Cuba, nadie más. Solamente hoy es el día de ¿cuáles padres? De los padres de la República Dominicana, los padres dominicanos. Como ustedes se dan cuenta, a mí hoy no me regalaron media, ni corta uña, ni tampoco me regalaron un pozuelo, que es lo que le regalan a los padres, o pañuelo, o corbata, o corta uña, o media. Hoy me regalaron unos AirPods, por lo tanto estoy estrenando y entonces puedo sentirme más relajado porque ya el cable no me une al celular. Espero que me estén escuchando bien. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Está fiebrando entonces. Estoy fiebrando, me lo entregaron ya. Entonces vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Me lo regalaron, mi esposa y mi hijastro me regalaron los AirPods como Día del Padre. Inclinamos el rostro y oramos. Gracias te damos, Señor, por la bendición de estudiar lo que el Espíritu de profecía tiene para nosotros. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos acompañes al hacer este estudio. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos leyendo una buena parte del capítulo que es bastante largo y hablamos de los ángeles que llegaron, el estado de corrupción que había en las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra y las demás ciudades, Adma y Seboín también estaban ahí. Entonces, por eso, Leani, qué placer verte. Bienvenida, un gozo que estés por aquí. Déjame saludar a todos los demás que estamos aquí hoy. Estoy yo, está amigo de Betania por siempre, el anfitrión, creo que regresó ya de Estados Unidos, pero no se lleven de mí que yo no soy chismoso. Está Amy, Inés de Batista, está Ávila, Birmenia, está Cani Lizardo, un placer, dulce felicidad, Leani, un placer verte, Rafael Arturo, Rodolfo y Shannon. Shannon también está por aquí. Bien, entonces, también vimos cómo los ángeles llegaron a Sodoma. Vimos que Lot, haciendo uso de la proverbial hospitalidad oriental y también de lo que había aprendido del patriarca Abraham, cuando vio estos caballeros que llegaron a las puertas, a la plaza de la ciudad, les pidió que no, que fueran a su casa. Ellos insistieron en quedarse en la plaza, pero no, conociendo lo que se cosía, cómo vivía la gente, cómo era la gente de Sodoma, les pidió que fueran a su casa. Luego de eso, los hombres jóvenes y viejos de la ciudad de Sodoma fueron, de ahí viene el término sodomita precisamente, de homosexual. Ellos fueron y trataron de violentar la casa de Lot para sacar, no sabían que eran ángeles, pero yo creo que tampoco lo hubiese importado. Entonces los ángeles los hirieron con ceguera. Le pidieron los ángeles a Lot que se apresurara y a su mujer y que salieran de Sodoma, pero Lot fue y habló con sus suegros, los maridos de sus otras dos hijas. Ellos le dijeron que no, nada iba a suceder porque nada parecía que iba a suceder. Todo estaba tranquilo, el atardecer precioso, una brisa fresca, todo el mundo estaba en la calle esa noche, o sea, parecía que nada iba a suceder. Pero cuando Lot se tardaba mucho, los ángeles tomaron, un ángel tomó a las dos hijas o a Lot y a una de las hijas y a la mujer y una de las hijas, y cuando salieron les dijeron no miren para atrás, no miren para atrás.
la mujer de Lot miró para atrás y entonces quedó convertida en una estatua de sal. Ella quería, seguramente pensando en sus dos hijas, en sus amistades, la mujer de Lot, en todo lo que tenía allá, se sintió que pertenecía a Sodoma, y ahí con Sodoma pereció. Y luego también nos dimos cuenta, porque también lo relatamos, no está escrito, pero lo relatamos la semana pasada, que las hijas de Lot salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellas. Y por eso ellas se acostaron con su papá para tener hijos. Entonces volvemos ahora a la página 159. Deberíamos guardarnos de tratar tan ligeramente las benignas medidas que Dios toma para nuestra salvación. Deberíamos guardarnos de tratar tan benignamente las benignas medidas que Dios toma para nuestra salvación. Hay cristianos que dicen, no me interesa ser salvo si mi esposa y mis hijos no se salvan conmigo. Hay esposas que dicen, no me interesa la salvación si mi esposo no se salva. Y es la misma posición que tomó Adán cuando vio que Eva había sido engañada y había comido del fruto. Él decidió correr la misma suerte que Eva, despreciando así la vida eterna que Dios le había dado, exponiendo así al Hijo de Dios y a todo el cielo y a todo el universo. Pero él pensó más en la pérdida que sería para él no tener a Eva a su lado. O sea, fue egoísta en ese momento. Fue muy, muy egoísta. ¿Les parece que sin la presencia de los que les son tan queridos, el cielo no sería el cielo para ellos? Pero al albergar tales sentimientos, tienen un concepto justo de su propia relación con Dios en vista de su gran bondad y misericordia hacia ellos. Han olvidado que están obligados por los lazos más fuertes del amor, del honor y de la fidelidad a servir a su Creador y Salvador. Las invitaciones de la misericordia se dirigen a todos. Y porque nuestros amigos rechazan el implorante amor del Salvador, hemos de apartarnos también nosotros. Yo recuerdo que una vez un pastor predicó en la Iglesia de la Esperanza, siglos que si una sola persona se iba a salvar en la República Dominicana, que fuera él. Entonces, nosotros, en este caso, sí tenemos que ser proactivos en la salvación. Las invitaciones de la misericordia se dirigen a todos. Y porque nuestros amigos rechazan el implorante amor del Salvador, hemos de apartarnos también nosotros. La redención del alma es preciosa. Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación. Y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie el valor de este gran sacrificio o el valor del alma despreciará la misericordia de Dios. El mismo hecho de que otros no reconozcan los justos requerimientos de Dios debiera incitarnos a honrar al Creador con más diligencia y a inducir a todos los que alcancen nuestra influencia a aceptar su amor. Omar Medina lee siempre un párrafo del Espíritu de Profecía, o lo tiene grabado en Radio Amanecer, que como que dice que con cada fe muerta se fortalece mi fe. No recuerdo muy bien cómo es que dice, pero cuando otros flaquean, yo sigo. Cuando otros caen, yo me mantengo. Y con cada fe muerta se fortalece mi fe. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Los claros rayos matutinos parecían anunciar solo prosperidad y paz a las ciudades de la llanura. Empezó el ajetreo de la vida diaria por las calles. Los hombres iban por sus distintos caminos, a su negocio o los placeres del día. Los yernos de Lot se burlaban de los temores y advertencias del caduco anciano. De repente, como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Sus palacios y templos, las costosas moradas, los jardines y viñedos, la muchedumbre amante del placer que la noche anterior había injuriado a los mensajeros del cielo, todo fue consumido. El humo de la conflagración ascendió al cielo como si fuera el humo de un gran horno. Y el hermoso valle de Sidín se convirtió en un desierto
un sitio que jamás había de ser reconstruido ni habitado, como testimonio para todas las generaciones de la seguridad con que el juicio de Dios castiga al pecado. Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a este límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio divino, que fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra, fue lo que pasó con el mundo antediluviano, fue lo que pasó también con los pueblos cananeos. Llegaron a su límite y Dios determinó que era tiempo de que desaparecieran. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Y eso me dice a mí, Dios, ten misericordia y ayúdame a ser transformado a la semejanza de Cristo Jesús. El testigo fiel dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, 4 y 5. Con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un Padre celestial que perdona a su hijo pródigo y doliente, el Salvador anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece. Dice a los extraviados en Malaquías 3:7: tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. O sea, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero si el pecador se niega obstinadamente a responder a la voz que le llama con compasivo y tierno amor, será abandonado al fin en las tinieblas. El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de Dios se endurece en el pecado y ya no es susceptible a la influencia de la gracia divina. Ahí entonces es que entramos, ahí es que entramos en lo que es el pecado imperdonable. Voy a leer esta parte otra vez. Pero si el pecador se niega obstinadamente a responder a la voz que le llama con compasivo y tierno amor, será abandonado al fin en las tinieblas. El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de Dios se endurece en el pecado y ya no es susceptible a la influencia de la gracia divina. Terrible será la suerte de aquel de quien por último el Salvador declare: es dado a ídolos. Como dicen Oseas 4:17, Israel es dado a ídolos, déjalo. Y ahí la gracia divina se aparta. Se aparta porque ya no hay nada más que el Espíritu Santo pueda hacer. La conciencia se endurece, se cauteriza, y por más que el Espíritu Santo hable y diga, esa conciencia ya no es susceptible al toque, al llamado del Espíritu Santo. Y por más que el Espíritu Santo hable, no va a cambiar nada, no va a pasar nada. Y entonces el Espíritu Santo, viendo que la persona ya no tiene posibilidad ni de arrepentirse ni de nada, el Espíritu Santo se retira y la persona es dejada a su suerte y sus espacios de conciencia son entonces ocupados por Satanás. Por eso nosotros tenemos que responder hoy, ahora, al llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. Es ahora, hoy es el día de salvación y este es el día en que tenemos que responder positivamente a la influencia del Espíritu Santo para que nos apartemos
de todo pecado. Amén. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador. Voy a repetirlo. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador. ¿Qué pasará con nosotros si despreciamos una salvación tan grande como dice en Hebreos capítulo 2? Tan grande la salvación que Dios nos ofrece y sin embargo nosotros la cambiamos por cualquier placer mundanal. Eso es como cambiar oro por espejito. Como lo hicieron los españoles a Caonabo y a Anacaone y a toda esa gente que le cambiaron oro por espejito. Así está haciendo aquella persona que, conociendo a Jesucristo, habiendo escuchado el llamado, prefiere eso a la vida eterna que Dios le ofrece. Vosotros que despreciáis los ofrecimientos de la misericordia, pensad en la larga serie de asientos que se acumulan contra vosotros en los libros del cielo, pues allá se registra la impiedad de las naciones, las familias y los individuos. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En el día final, en el día del juicio, todo eso va a salir a la luz. Todo eso va a salir a la luz. Quizás ahora no salga porque puede hacerle daño a otras personas, pero Dios va a hacer que todo eso salga a la luz. Dios puede soportar mucho mientras se lleva la cuenta y puede enviar llamados de arrepentimiento y ofrece perdón. Sin embargo, llegará el momento cuando habrá completado la cuenta, cuando el alma habrá hecho su elección, cuando por su propia decisión el hombre habrá fijado su destino. Entonces se dará la señal para ejecutar el juicio. Hay motivo para inquietarse por el estado religioso del mundo actual. Se ha jugado con la gracia de Dios. La multitud ha anulado la ley de Dios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versículo 9. La incredulidad prevalece en muchas iglesias de nuestra tierra. No es una incredulidad en el sentido más amplio, que niegue abiertamente la Sagrada Escritura, sino una incredulidad envuelta en una capa del cristianismo, mientras mina la fe en la Biblia como revelación de Dios. En estos días leí que el Papa Francisco dijo que se aceptaba, la Iglesia Católica aceptaba la teoría del Big Bang como el origen del universo. Mientras tanto, en Génesis 1:1 la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hay cristianos que están aceptando ese tipo de cosas, anulando lo que Dios dice y minando la fe en la Biblia como revelación de Dios. La devoción ferviente y la piedad viva han cedido el lugar a un formalismo hueco. Como resultado prevalece la apostasía y el sensualismo. Cristo declaró: asimismo también, como fue en los días de Lot, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Lucas capítulo 17, versículos 28 hasta el 30. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Pronto se derramarán los juicios de Dios y serán consumidos el pecado y los pecadores. ¿Serán consumidos qué? El pecado y los pecadores. Dijo nuestro Salvador: mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sobre todos aquellos cuyos intereses se concentran en este mundo. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Antes de destruir a Sodoma,
Dios mandó un mensaje a Lot: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La misma voz amonestadora fue oída por los discípulos de Cristo antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, cuando los ejércitos romanos dirigidos por Tito Vespasiano sitiaron a Jerusalén. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes. Lucas capítulo 21, versos 20 y 21. No debían detenerse para salvar algo de su hacienda, sino aprovechar lo mejor posible la ocasión para la fuga. Esto me recuerda también a Baruch. Baruch era el secretario del profeta Jeremías, el amanuense de Jeremías, que estaba preocupado por, él que tenía aspiraciones de llegar a ser funcionario público, como algunos parientes de él que trabajaban en la corte del rey. Y esa era su preocupación. Entonces Dios le envió un mensaje a Jeremías: dile a Baruch que para qué se preocupa por estas cosas. Ya Jerusalén estaba rodeada por los babilonios y todo, iba a ser destruida en el año 586. Y Dios le mandó a través de Jeremías el mensaje a Baruch diciéndole: preocúpate por tu vida. Y yo he determinado, dice Dios, que tu botín será tu vida. Donde quiera que vaya, tu vida va a ser preservada. Olvídate de las cosas materiales, que tu vida va a ser preservada. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé. Así ocurrió en el caso de Lot. Así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén. Y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente. Parece mentira, pero cada vez hay más cristianos adventistas que se parecen más al mundo que a lo que la Biblia señala como debemos ser. Y sin embargo, el llamado de Dios es a ser cada vez más diferentes, más diferenciados. La depravación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia, la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, verso 18. Antes de que sea destruida, se ha de oír la llamada del cielo: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Como en días de Noé y Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo, ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. No podéis servir a Dios y a Mamón, Mateo 6:24. O sea, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Como los habitantes del valle de Sirín, la gente sueña ahora con prosperidad y paz. Y sin embargo, ¿cuál es el mensaje? Escapa por tu vida. Es la advertencia de los ángeles de Dios. Pero se oyen otras voces que dicen: no os inquietéis, no hay nada que temer. La multitud vocea paz y seguridad, paz y seguridad, mientras el cielo declara que una rápida destrucción está por caer sobre el transgresor. En la noche anterior a la destrucción, las ciudades de la llanura se entregaban desenfrenadamente a los placeres y se burlaban de los temores y advertencias del mensajero de Dios. Pero aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche la puerta de la gracia fue cerrada para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Dios no será siempre objeto de burla. No se jugará mucho tiempo con él. Aquí el día de Jehová viene, crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Isaías capítulo 13, versículo 9. La inmensa mayoría del mundo deseará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina. Pero el que presta oído a la advertencia y habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Escudo y adarga es su verdad. Para el tal es la promesa. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. Salmo 91, versículos 1, 4 y 16. Volvemos a Lot. Lot habitó por poco tiempo en Zoar. La impiedad reinaba allí como en Sodoma y tuvo miedo de quedarse por temor a que la ciudad fuese destruida. Poco después, Zoar fue destruida, tal como Dios lo había proyectado. Lot se fue a los montes y vivió en una caverna, privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía. O sea, Lot, por conveniencia material, por ganar, se apartó de Abraham y se fue a vivir cerca de Sodoma, en la llanura del Jordán. Pero hasta allí le siguió la maldición de Sodoma. La infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel vil lugar. La depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de su pueblo. ¿Se imaginan? Es como que un vertigo se rebele contra Dios y se convierte en enemigo de la iglesia, y en enemigo de Dios, y en enemigo de gloria y de Jeremías, y que no quiera saber de Dios. Pero yo me voy a sentir muy mal por el amor de Dios, porque eso no es lo que se les ha enseñado. Cuán grande fue el contraste entre la vida de Lot y la de Abraham. Una vez habían sido compañeros, habían adorado ante el mismo altar y habían morado juntos en sus tiendas de peregrinos. Pero qué separados estaban ahora. Eso me hace pensar en mucha gente que yo conocí en la iglesia adventista del séptimo día y que sin embargo ahora están lejos, muy lejos y reniegan completamente de Dios. Sigo leyendo, abandonando el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente, había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatra. Sin embargo, había conservado en su corazón el temor de Dios, pues las escrituras lo llaman justo. Su alma justa se afligía por la vil conversación que tenía que oír diariamente y por la violencia y los crímenes que no podía impedir. Fue salvado por fin como un tizón arrebatado del incendio. Zacarías capítulo 3, versículo 2. Pero fue privado de su hacienda, perdió a su esposa y a sus hijos. Murió en cuevas como las fieras. En su vejez fue cubierto de infamia y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino dos naciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo, hasta que cuando la medida de su impiedad estuvo llena, fueron condenados a la destrucción. Recuerden que los moabitas y los amonitas no podían entrar en la congregación de Jehová. Claro, Ruth entró porque Dios extiende su misericordia a todas partes. Entró Ruth, la gente de Jericó estaban condenadas a la destrucción y sin embargo Rahab y su familia también fueron rescatados. O sea que Dios extiende su misericordia aún más allá. El sabio Salomón dice, no trabajes para ser rico, pon coto a tu prudencia. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece las dádivas vivirá. Proverbios capítulo 23, versículo 4 y Proverbios capítulo 15, verso 27. Y el apóstol Pablo declara, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. El último párrafo de la página 165. Muchos continúan cometiendo un error semejante como el de Lot. Cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que les rodean a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad,
escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente. Pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y la formación de un carácter recto. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. La juventud ve por todas partes ejemplos de rebelión contra la autoridad de los padres y la de Dios. Muchos se unen a los infieles e incrédulos y echan su suerte con los enemigos de Dios. Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante todo las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. Podemos encontrarnos en posiciones difíciles, pues muchos no pueden vivir en el medio en que quisieran, pero donde quiera que el deber nos llame, Dios nos ayudará a mantenernos incólumes si velamos y oramos confiando en la gracia de Cristo. Pero no debemos exponernos innecesariamente a influencias desfavorables a la formación del carácter cristiano. Si nos colocamos voluntariamente en un ambiente mundano e incrédulo, desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestras casas. Vamos al tercer párrafo. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra, ni aún para asentar un pie. De hecho, cuando Abraham compró tierra, ¿para qué compró Abraham tierra? ¿Quién recuerda? Para enterrar a su esposa. Para enterrar a su esposa. Él compró un pedazo de tierra con una cueva, la cueva de Macpela, para que fuera de propiedad funeraria. Ahí enterró a Abraham a Sara, ahí enterraron a Jacob, ahí enterraron a quién más, enterraron a varias gente ahí, a Isaac creo que lo enterraron ahí también. O sea, fue para eso que compró. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que esa tierra él se la iba a dar, pero no en ese momento. Y así que Abraham no se preocupó de comprar tierra, de tener muchas propiedades. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor de Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna. Y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña en la cueva de Macpela. Pero Dios no faltó a su palabra, ni tuvo esta su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Gálatas capítulo 3, verso 16. Abraham mismo debía participar de la herencia. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho, pues un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede parecer que se demora, pero al tiempo determinado sin duda vendrá, no tardará. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 y Habacuc capítulo 2 versículo 3. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol, no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos capítulo 4, verso 13. Y la Sagrada Escritura enseña expresamente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo, ciertamente, la simiente de Abraham son, y conforme a la promesa, los herederos. Herederos de la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, herederos de la tierra libre de la maldición del pecado, porque el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, y los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso nos dice en Gálatas 3:19, Primera de Pedro 1:14, Daniel 7:27 y Salmo 37:11. Dios dio a Abraham una vislumbre de esta herencia inmortal y con esta esperanza él se confortó.
Dice en Hebreos 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, al artífice y hacedor de la cual es Dios. De la descendencia de Abraham, dice la Escritura, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Tenemos que vivir aquí como peregrinos y extranjeros si deseamos la patria mejor, es a saber, la celestial. Los que son hijos de Abraham desearán la ciudad que él buscaba, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Aquí termina el capítulo 14. Perdón, el capítulo 14 de Patriarcas y Profetas. Dulce. Bueno, esto está interesante. Yo tengo 2 testimonios. Amén. Así Dele es para allá. lo que quieran también preguntar, quieran a decir algo de lo que hemos leído, porque lo que se ha leído, miren, esto no tiene desperdicio, esto está precioso. La verdad que sí. Así es que adelante aquellos que tengan inquietud, pregunten o quieran comentar algo acerca de lo que hemos leído hasta ahora. O bueno, de este capítulo, que quedaba de este capítulo. Ajá, sí. Voy a arrancar yo primero. Adelante. Me quedé ahora claro en un tema el día pasado. Yo había escuchado que decían que aunque la persona no se haya muerto y ni se acabara la gracia en la tierra, Dios podía desechar a las personas, o sea, que no podían tener salvación. Pero Sí. ya Humberto explicó claramente en este momento que no es que Dios te desecha. Simple y llanamente, tú con tu actitud contriñes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no te habla más y por eso te consideras perdido. Pero no es que Dios te retira la gracia, sino que la gracia tú mismo la alejas de ti al no escuchar la voz del Espíritu Santo. Mira, el único pecado que no se perdona es el pecado que no se confiesa. Pero para tú poder confesar un pecado, tú tienes que arrepentirte. Y el arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. Pero si tú endureces tu conciencia de tal manera, hay gente que endurece su conciencia de tal manera que cuando el Espíritu Santo toca y habla, cuando el Espíritu, gracias Gloria, así mismo contrista al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca y habla, esa conciencia no siente nada. Yo recuerdo, yo tenía una Biblia hace un tiempo, que creo que la regalé o no sé, yo he tenido tantas Biblias y van y vienen, que yo le escribí un párrafo que encontré en el espíritu de profecía, pero no recuerdo cuál es, dónde exactamente que dice. Que el pecado imperdonable es el rechazo progresivo del llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. No es que yo lo rechacé hoy, sino es el rechazo progresivo, o sea, cada vez rechazo más, hasta que llegue el momento en que ya mi conciencia está cauterizada y no siento la necesidad de arrepentirme, ni siento nada, ya todo quedó ahí. Entonces, ese es el problema grave. Fue el problema de Saúl, que Saúl no se arrepentía. Y hay gente que llega a ese estado en que ya no se arrepiente y sigue viviendo, quizá vaya a la iglesia y cante himnos, o sea anciano, pero no se arrepiente de su pecado. Entonces, el Espíritu Santo no puede hacer nada con él porque ya no escucha. Entonces, por eso es que yo como dije ahorita, vuelvo a decir otra vez, hoy es el día de tu salvación, es el día aceptable. Hoy el Espíritu Santo te está llamando hoy, no importa que tú estés fuera de la iglesia o estés dentro de la iglesia. El Espíritu Santo te llama al arrepentimiento, te llama a entregarte completamente a Cristo. No detengas ese proceso, no bloquees al Espíritu Santo. Acepta lo que el Espíritu Santo te dice. Porque no es que el Espíritu Santo te va a soltar, es que tú no vas a reaccionar.
porque te habrás endurecido tanto que ya el Espíritu Santo, por más que te diga, tú no vas a escuchar. De hecho, a veces el Espíritu Santo, a veces Dios llega tan lejos, tan lejos, tan lejos, que le tiene que tumbar a la gente del caballo, romperle una pata, tiene que tuvo un accidente, y ahí sí, Señor, Señor. Entonces el Señor tiene que llegar a extremos para poderte salvar. Tiene que llegar así a extremos. Porque hay gente que ama tanto al mundo, a alguna persona que esté en el mundo, que prefiere perderse antes que perder esa gente, o perder al mundo, o perder las cosas que están en el mundo, que al final van a desaparecer para siempre. Pero son decisiones personales que todo el mundo tiene que tomar. Hola. Adelante. Oye, ¿Aló? algo que me preocupa. Veo una foto muy bonita de Gloria ahí en la playa. Sí. De Morel, de Batista. Aquí es oscuro, por eso no abro la cámara, Humberto. ¿Qué fue? Me fui del aire. No, estamos Dulce. aquí. Aquí estamos, sí. Adelante. Gloria, No se oye, escuchamos. Comentaba que en una prédica una vez el pastor Reinaldo Rodríguez dijo que de qué manera también nosotros contristábamos al Espíritu Santo. El Espíritu Nos Santo. hemos quedado sin sonido. Hello. ¿No escucha, Humberto? ¿No escucha? No la escucho. Pero nosotros escuchamos, cogí son los audífonos. Vamos a hacer lo siguiente. Cani está escuchando. Sí, estamos escuchando, sí. Vamos a ver. Ahora sí, creo que sí. Ahora sí. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Gloria. Okay. Adelante. Decía yo que el pastor Reinaldo Rodríguez, en una de sus prédicas que yo escuché, explicaba una forma de nosotros contristar el Espíritu Santo. Y no se me olvida nunca. A veces nosotros en conflictos o perdonamos a una persona y en otro momento cogemos pique y retomamos el mismo caso. Aquí a los dos. Y retomamos el mismo caso y seguimos teniendo conflicto y odiando a esa persona por algo que ya estaba superado. Entonces, ¿qué hacemos? Si ya el Señor nos usó, nos tocó para perdonar, no tenemos que volver como el perro al vómito a retomar eso y a enojarnos de nuevo, no porque ha pasado nada, sino porque nos acordamos de aquello que pasó hace tiempo. Explícame eso, Humberto. Mira, Gloria, hay gente que vive regresando a emociones dañinas y a pecados viejos. No es que la gente vence de una vez un pecado y cosas así. A veces es un proceso de toda la vida. La santificación es la obra de toda la vida. Pero hay personas que no pueden vencer, o sea, y tienen que vencer el odio y el resentimiento y el rencor, tienen que vencerlo obligatoriamente. Yo recuerdo gente que cuando hacen reuniones en la iglesia antes de la Santa Cena de pedirse perdón, van y el lloradero y esa cosa y abrázate y perdóname, mi hermano. Yo no soy gente de eso. Usted y yo no vamos a poner de acuerdo. Usted me llama aparte y me dice, mira, mi hermano, que este y que el otro, y ahí se quedó todo. Yo no voy a hacer un show, pero tampoco voy a pasarme 30 años, ni 5 años, ni 10 minutos, ni media hora con un rencor que a quien le hace daño es a mí. Porque son personas que están poniendo al Espíritu Santo a pasar trabajo tratando de convencerlo de que abandonen eso. Entonces, hay gente que es así, que ama sentirse de esa manera. Eso es una adicción, es una adicción. No sé si respondí tu pregunta. Así mismo, así lo entiendo yo. Pues muchas gracias, Humberto. No hay de que te queda muy bien tu sombrero en tu foto, Gloria.
Gracias, Gloria. ¿Alguno más quiere compartir alguna inquietud, así, alguna preguntita o algo? Un momentito. Humberto, Dime. culpable Amy. Ajá. De esa foto y ese sombrero y Rodolfo. Muchas gracias. Está bien. Muy bien. ¿Alguien más desea compartir, preguntar, que le expliquen algo? Bueno, un ejemplo también de lo que Rodi comentó hace un ratito, tenemos a Judas, también Judas fue uno que la gracia no fue que se le fue, estaba pegado de Cristo y sin embargo él rechazó por completo todo. Bien, yo tengo quisiera compartir dos cositas de lo que ya hemos leído, y una es que dice en la página 161, los que aseveran conocer a Dios y guardan sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida. Dice que de acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecado manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Sí, eso sí. Yo pasé por una experiencia hoy que todavía me duele. ¿Qué quiere que diga? Fue una experiencia un poquito así especial. Y no quiero entrar en muchos detalles, y no lo haré, pero sí se trataba de una persona creyente. Y veníamos en un taxi, mi hija y yo, y entonces el señor del taxi dijo que si queríamos aire acondicionado o no. Si era con aire era más caro y si era sin aire era más barato. Así es que decidimos, bueno, pues la opción más económica, por supuesto. Entonces el hombre dejó todos los vidrios cerrados, pero lo hizo aposta. Y veníamos achicharrándonos todos. Pero fue una opción que él dio. Pensábamos que él iba a abrir todos los cristales del carro. Entonces, él lo dejó cerrado a posta. Yo le dije, mire, por favor, baje un poco los cristales, bájelo. Y él lo bajó, sí, pero lo bajó un poquitito así. Y esa persona venía cantando alabanza y todo eso. ¿Sí? Imaginemos que esta persona no supiera que nosotros éramos cristianas también. ¿Qué testimonio le iba a dar o le estaba dando a otra persona? Da igual que fuéramos nosotros creyentes o no creyentes. Fue un mal testimonio de alguien que se dice ser seguidor de Cristo, de alguien que se dice que conoce a Jesús. Entonces, hace cosas muy, muy desagradables, porque eso fue una acción sumamente desagradable, y yo incluso la llamo un poco perversa de su parte. Si nosotras no fuésemos creyentes, vaya testimonio que ese personaje le hubiese dado a los demás. Me dio una tristeza profunda, de verdad que sí. Me entristecí porque me preguntaba yo a mí mismo, yo seré así también, Señor, con ciertas actitudes, con ciertas formas que uno hace, o palabras que uno dice que pueden herir a otro o dañar a otro. De verdad que me apliqué eso que me pasó, me lo apliqué a mí misma, porque tenemos que autoevaluarnos, no solo mirar el defecto del otro, sino mirarme yo también haré cosas así, yo que me llamo ser cristiana y que adventista y todo aquello. ¿Será que yo me comporto de esa forma? Trato mal a los demás. La verdad que este parrafito enseguida me llegó a la mente. Mire, Dulce, una de las maneras más sencillas, más rápidas de saber qué hay en el corazón de un ser humano es tentarlo con dinero, negocios. ¿Me está escuchando? Una de las maneras más rápidas, más certeras es con el dinero. La gente reacciona realmente como es cuando se trata de dinero. Si usted le presta dinero,
si están haciendo un negocio y una cosa, todo ese tipo de cosas, de una vez sale cuál es el verdadero carácter. Yo tengo eso comprobado. Yo tengo eso comprobado. Y yo siempre he dicho que yo prefiero perder dinero que perder el carácter, la reputación, porque la reputación es una herramienta que puede ser utilizada para la honra y la gloria de Dios. Eso sucede. Con respecto a Judas, cuando usted analiza en el deseado de toda la gente, hay un capítulo titulado Judas, en el deseado de toda la gente, que dice que Judas lo que quería era forzar a Jesucristo a reaccionar. Él quería que cuando Jesucristo fuera atado, cuando fuera hecho prisionero y atado, que entonces él dijera, yo soy el Hijo de Dios, y rompiera las cadenas o las sogas, tirara por el suelo a todo el mundo y se empoderara como rey, para que entonces Judas fuera el tesorero, el primer ministro, no sabiendo que con esa acción, y claro, sacaron un beneficio porque lo vendió por 30 piezas de plata. Y con eso lo que hizo fue traicionar. Hay mucha gente que pone a la iglesia en una situación difícil con tal de que si hay una revolución, una cosa, y que la iglesia comience a decir y a acusar y todo ese tipo de cosas. Esas cosas no se hacen. A veces uno coge cuerda, sí, quisiera como hacer algo para entremecerlo a los dirigentes, pero el que toca a la iglesia toca a la niña de los ojos de Dios, y por débil y deficiente que sea la iglesia, es el único objeto de interés de Dios aquí en la tierra. Así que no seamos como Judas. Amén, así es. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque tengo otra pequeñita cosita que compartirles, pero si alguien Dígala más... que son y 52 ya, Dulce. Ya a las 7 acabamos. Ok, perfecto. Referente a lo que hablábamos acerca de elegir el sitio de vivir, en la página 166, que dice, pero no debemos exponernos innecesariamente a influencias desfavorables a la formación de un carácter cristiano. Si nos colocamos voluntariamente en un ambiente mundano, incrédulo, desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestras casas. Eso es tremendo. Yo conocí el caso de una persona, un muchacho, que lamentablemente su padre le quitó el estudiar porque tuvo cierto problema en el bachillerato y su papá decidió que él no daba para estudiar, así que lo quitó de ahí, de donde estaba estudiando, y lo puso en un instituto donde iban muchachos de eso, ¿cómo le llaman? Áreas sociales, drogaditos que venían de hogares disfuncionales, bueno, como un correccional, pero era un instituto de estudiar. Y ese muchachito fue allí a ese instituto a estudiar, obligado por el papá. El papá lo obligó que fuera ahí a estudiar, a hacer un curso técnico. Y ese muchacho, en medio de todo aquello, él puso en su corazón el deseo de no contaminarse, así como lo hizo José. Daniel y José. Daniel y José, exactamente. No voy a copiar lo que hacen los demás. Fíjense que un muchacho joven, un adolescente, que la influencia es poderosa sobre la mayoría de ellos, pero él lo puso en su corazón. No es fácil cuando uno se ve obligado a estar en un lugar, a vivir en un sitio que tú, bueno, tú dices, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Pero las circunstancias te llevan allí. Ahora, si uno puede evitarlo, gloria a Dios. Y yo animo a los padres y madres, abuelos, tíos que estén aquí, que siempre procuremos que nuestros niños vayan a instituciones como buenamente podamos pagarla o exponerlos a ellos a estudiar, porque la influencia es muy mala. Ese muchacho lo pasó mal, porque estaba con gente mala. Pero gloria a Dios que Dios estuvo con él y él pudo extraer de ahí la mejor lección y es un hombre de bien hoy. Amén. Fue amigo de todos esos delincuentes. Fue amigo de todito y todos le llamaban hermano, mi hermano. Y así lo ven y así lo saludan, mi hermano. Pero si podemos evitar, hermanos, queridos y amigos,
no mudarnos en lugares, mire, si lo podemos evitar, hagámoslo, porque no es fácil. Bien, mis hermanos, llegamos al final por esta noche. Un placer haber estado aquí. Tremendo capítulo que acabamos de terminar. Muchas gracias. Bien, vamos a orar entonces. Todopoderoso, muchas gracias por la bendición que nos permites de compartir este estudio cada domingo por la tarde. Continúa bendiciéndonos y transformándonos. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas Gloria a noches. Dios. Un placer. Buenas noches. Bye. Muy bien, señores. Gracias a ustedes porque han estado aquí con nosotros. Gracias al licenciado también por acompañarnos. Y les invitamos para que nos acompañen el próximo domingo con el capítulo 15, que va a estar sumamente bueno. El capítulo 15 habla del casamiento de Isaac. Así es que no se lo pierdan, queridos amigos. Dios les bendiga a todos grandemente y nos vemos, Dios mediante. Ya el martes tenemos un extra por ahí profético que le invitamos para si quiere participar. El martes puede acompañarnos con ese pequeño extra que vamos a tener acerca de hablar del tiempo del sello de Dios y de la marca de la vida. Dios te bendiga grandemente y nos vemos. Adiós.